Bueno, buenos días a todos. Seguramente todos alguna vez nos hemos sentido un poco perdidos en nuestro viaje por el tiempo. El tiempo es laberíntico. Incluso San Agustín solo podía explicarlo, o solo podía entenderlo, o solo podía acercarse a saber qué era el tiempo en el caso de que no tuviera que hablar de él o que no tuviera que explicarlo. A mí me gustaría hoy hablar de ese camino que nos puede sacar de ese laberinto. Y no es fácil salir de ese laberinto, no es fácil salir de ese camino. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer de distintas maneras. En primer lugar, lo que voy a intentar es mirar hacia el futuro y entonces tratar de explorar el futuro de la humanidad. Y por otro lado, voy a tratar de mirar al pasado, tratando de estudiar ciertas historias antiguas del lejano oriente. La idea es tratar de recorrer ese camino que hace el pasado para transformarse en futuro. Pero, aunque parezca paradójico, y como han presentado antes, de lo que yo les quiero hablar, por tanto, es del futuro del pasado. La idea es, ¿merece el pasado un futuro? O en otras palabras, ¿merece la pena construir una tradición? Entendiendo por tradición justamente esa parte del pasado que merece un futuro. Pues bien, el futuro de la humanidad yo creo que es algo que nos preocupa a todos. De hecho, la célebre y la prestigiosa Universidad de Oxford ha creado un instituto dedicado justamente a esa cuestión. Y no es azaroso que surjan estas iniciativas. Parece que la humanidad está en un momento crítico, como muestra un estudio que ha sido publicado recientemente por 14 autores provenientes de 13 instituciones universitarias distintas, de 7 países, en el que se analiza precisamente las trayectorias que a largo plazo pudiera seguir la civilización humana. Como pueden ver ahí, algunas de esas trayectorias podrían acabar en la extinción. Y no es difícil imaginar cómo. Guerra nuclear, choque con un meteorito, efectos devastadores de un posible cambio climático, inteligencia artificial descontrolada, pandemias o cualquier combinación de todas ellas. Pero no hace falta ponerse tan negativo. Podríamos ir a otro extremo, ser positivos y pensar en hacer ciencia ficción dura. Por ejemplo, las nanotecnologías podrían propiciar lo que se ha denominado fabricación de precisión atómica. Eso nos permitiría fabricar prácticamente cualquier cosa y nos situaría en un estado de abundancia radical. En ese estado, pues yo qué sé, cosas como la escasez de recursos, la cura de enfermedades, todas estas cosas ya no serían un problema nunca más. Y luego está la inteligencia artificial. Si llegamos a ese punto en el que los algoritmos puedan mejorarse a sí mismos recursivamente, entraríamos en lo que se ha denominado una singularidad tecnológica. Es decir, un punto en el que esas funciones exponenciales de ahí se transformarían en deltas de Dirac, serían verticales, y por lo tanto tendríamos una explosión de inteligencia, que además debería ser controlada por la inteligencia humana mucho menos capaz. Y eso probablemente daría lugar a lo que algunos autores han denominado una posthumanidad. Es decir, una civilización de agentes cognitivos poshumanos con unas capacidades y unos intereses muy distintos probablemente de los seres humanos actuales. Por tanto, la pregunta ya no es qué podemos hacer, porque es que vamos a poder hacer casi todo. La pregunta es qué queremos hacer o qué debemos hacer para poder progresar adecuadamente por el tiempo. Pues bien, la idea que me gustaría transmitirles en esta charla es que del mismo modo que necesitamos puntos cardinales para orientarnos en el espacio, algo así como que necesitamos un norte, aunque queramos ir al sur, del mismo modo necesitamos puntos cardinales para orientarnos en el tiempo. Y que un punto bueno de anclaje es la tradición. Algo así como que necesitamos el pasado para poder ir seguros hacia el futuro. Mi interés por la tradición se despertó con mis lecturas infantiles. Yo vivía en un barrio duro, anodino, y me gustaba evadirme leyendo historias de reyes, sacerdotes, brujos, cosas así. Y siempre me impactaba el poder que tenía la palabra amparada por la tradición. Era fascinante. Alguien era un villano, pero de repente un rey decía, te nombro caballero, y ese hombre se levantaba investido de dignidad. Aquel otro era un vil pecador, pero venía un sacerdote y decía, te perdono tus pecados. Y ese hombre ya estaba habilitado para entrar en el reino de los cielos. Tanto me interesó que muy pronto empecé a estudiar artes marciales tradicionales. Les confieso que también empecé a estudiar karate porque en mi barrio los niños que leían de sacerdotes y reyes, pues muy bien vistos, no estaban. Pero en cualquier caso, en cuanto pude,
viajé a Okinawa para entrenar con los maestros que habían sido los herederos de una tradición milenaria. Tradición etimológicamente significa entrega. Y aquí tienen una imagen que refleja la entrega de un cierto saber que llegó a mí a partir de 5 generaciones conocidas al menos. Arriba de todo tienen al maestro Ryuryu Ko en China, que es con quien fue a entrenar el maestro Higaonna Kanryo, que está un poquito más abajo. El maestro Higaonna Kanryo entregó ese saber al maestro Choyun Miyagi. El maestro Choyun Miyagi entrenó ese saber al maestro Miyazato Eiichi. Y el que está al final del todo, aunque no se lo crean, soy yo. Hace 20 años, en Okinawa, tratando de aprender todo lo que podía de Miyazato Sensei. La verdad es que los primeros días de entrenamiento allí en Okinawa no fueron fáciles. El maestro solamente pasaba a mi lado y me decía, Keiko. Y luego señalándose a él decía, Sensei. Yo sabía que Keiko significaba entrenar, entrenamiento, y que Sensei significaba maestro. Así que supuse que lo que tenía que hacer es entrenar más duro, siguiendo sus instrucciones, que por cierto eran ninguna. Pero yo, por más que me esforzaba y sudaba, el maestro solo pasaba y decía, Keiko, Sensei. En fin, un día desesperado ya el maestro, al ver mi desesperación porque no entendía nada, cogió una cartulina y escribió eso. Keiko y Sensei. Pero luego hizo esto. Y fue entonces cuando me di cuenta. Digo, lo que tengo que hacer es analizar los kanjis que componen las palabras. Así que cuando salí de la clase corrí a ver a mi amigo Maki Konaka, que me ayudaba con el japonés, y le dije, ¿qué significa esto? Y ella me reveló el significado oculto tras las palabras. Kei, me dijo, significa ponderar, estudiar. Ko significa antiguo, pasado. Así que en las artes marciales tradicionales, entrenar no era repetir como yo estaba haciendo. Entrenar era considerar el pasado en cada gesto para proyectarlo al futuro. Sen, continuaba Makiko, significa previo, anterior. Sei significa nacer, vida. Así que en las artes marciales tradicionales el sensei, el maestro, lo es porque ha nacido antes que tú y ha recorrido ya el camino que tú tienes que recorrer. Otra vez el pasado guiándonos hacia el futuro. Profundo. A mí esto me tranquilizó un tiempo y aprendí más, pero estaba inquieto. Y estaba inquieto porque no era capaz de comprender las técnicas artificiales que me hacía hacer mi maestro. Era muy artificial. Y desde luego, preguntar al maestro no es una opción en un dojo de karate tradicional. Y en mi barrio se peleaba de otra manera, no peleábamos así. Así que el maestro me dio a ver mi cara de estupefacción, me llamó y me llevó al parque Matsuyama, este tan bonito que están aquí. Y esa imagen que hay ahí abajo es un icono de tradición, es un recuerdo a su maestro y al maestro de su maestro. Y estando allí, me sentó y me dijo, Maestro Ryuryu Ko, hablaba así mi maestro, Maestro Ryuryu Ko enseñó una historia a Maestro Higaonna. Maestro Higaonna enseña a Maestro Miyagi. Maestro Miyagi enseña a mí. Yo hoy te la cuento a ti. Escucha y aprende. Y me contó una historia, rica en detalles, pero que yo tengo que resumir aquí así. El joven Chen Lui quería convertirse en el mejor arquero de China. Para eso fue a visitar a un anciano maestro, cuyas proezas con el arco eran legendarias. Se decía que era el mejor arquero de todos los tiempos. Cuando lo encontró, dejó su arco sobre la mesa y le dijo, Maestro, quiero aprender de ti. El maestro le dijo, muy bien, pero tengo que hacerte una pregunta primero. ¿Podrías decirme el nombre y la función de ese objeto que has dejado sobre la mesa y que me resulta familiar? Como pueden suponer, la historia me conmocionó. El arco no es importante, el arco no es importante. Las técnicas que me enseñaba el maestro no es importante. Lo que es importante es que el entrenamiento tradicional genera intangibles en el practicante a partir de elementos tangibles, como es el arco, que son del todo contingentes. De hecho, quizá lo necesario sea olvidarlos. Y conste que estas ideas no son veleidades o cosas, elucubraciones propias de la filosofía oriental. Existen datos experimentales que demuestran que esto es así. Por ejemplo, en un estudio reciente publicado en Nature Communications, rico en detalles también, como sugiere esta transparencia, pero que yo tengo que resumir aquí, se pone de manifiesto que cuando se aumenta la neurogénesis del hipocampo, se produce el olvido necesario para posibilitar la codificación de ciertos contenidos nuevos. A veces, olvidar es bueno. Las técnicas que no comprendía estaban hechas precisamente para ser olvidadas. Y esto me tranquilizó un tiempo,
Pero yo seguía un poco inquieto, porque está muy bien que ciertas cosas tangibles pongan en ti ciertos intangibles, pero lo que yo quería es que luego lo intangible que estaba en mí pudiera volver al mundo de forma tangible. El maestro volvió a ver mi cara de preocupación, me volvió a llevar al Parque Matsuyama, volvió a invocar la tradición, volvió a decirme lo de escucha y aprende, y me contó otra historia, la siguiente. El mejor calígrafo de Fuchao, por una cuestión de honor, tuvo que aceptar un reto a muerte con el mejor guerrero de la provincia de Henan. El calígrafo era muy buen calígrafo, pero no tenía ni idea de manejar la espada. Así que fue a ver a un amigo suyo, maestro en el arte de la espada, para que le enseñara al menos a desenfundar con dignidad y poder así morir honorablemente. Su amigo le dijo, no puedo enseñarte nada, no hay tiempo. Un consejo solamente. El día del combate desenvaina tu espada con la misma actitud con la que trazas tus kanjis sobre el pergamino. El día del combate así lo hizo el calígrafo, y cuando le vio el guerrero, cayó de rodillas y le dijo, en verdad debes ser el más grande maestro del arte de la espada. A nadie había visto desenfundar con esa fluidez y armonía. No soy digno de pelear contigo, dispón de mi vida como creas conveniente. De nuevo la historia me impactó sobremanera. De alguna manera, el círculo se había cerrado y mis preguntas estaban respondidas. En efecto, los intangibles que había puesto en el entrenamiento tradicional podían volverse tangibles. De hecho, habían enseñado al maestro calígrafo las dos cosas más importantes que se pueden enseñar, a vivir y a morir. Iluminados ya, tras nuestro viaje a Okinawa, podemos volver a nuestras preguntas acerca del futuro de la humanidad, de nuestra civilización. Y digo inquietudes porque no tenemos por qué adoptar una visión panglosiana según la cual el progreso nos va a llevar a lugares deseables. No estoy pensando en escenarios de extinción, pero se puede pensar ya en escenarios de evolución distópicos que son cuando menos imaginables. Por ejemplo, Nick Bostrom, el director del Instituto de Oxford al que aludía al principio, ha señalado que la tecnología podría propiciar dos cosas. Una, implantar mentes humanas en máquinas. Dos, generar prótesis cognitivas para esas mentes. En este escenario, no sería raro pensar que los agentes cognitivos más exitosos, es decir, los que se acabarían replicando, generaran finalmente arquitecturas cognitivas que nada se parecieran a las del ser humano y, por lo tanto, crearan una civilización que estuviera exenta de valores humanos que hoy consideramos irrenunciables. Y si esto les parece ciencia ficción inverosímil, es algo notar que algunas cosas ya están pasando, como nos han dicho. Ya están aquí, ya están aquí. Por ejemplo, Facebook se puso a la tarea de desarrollar algoritmos de inteligencia artificial para crear lo que ellos denominaban comunidades significativas de personas. Ingeniería social, donde los algoritmos guían cómo se agrupan las personas. Y la cosa tuvo éxito. 400 millones de personas están ya en esas comunidades significativas. Y está muy bien, pero conviene reflexionar sobre el precio que estamos pagando. Uno muy claro nos dimos cuenta cuando nos enteramos que terceros utilizaron la información de Facebook para alterar estados de opinión y probablemente procesos electorales. Otro, cómo se está desdibujando la línea entre lo virtual y lo real. Bueno, eso está muy claro, por ejemplo, en proyectos como Google Glass o como Pokémon Go. Conviene recordar que tenemos un cuerpo y que el cuerpo es una cosa muy útil, como decía Woody Allen, cuando uno quiere darse un masaje. Por tanto, ha llegado el momento de pensar cómo tomar decisiones sobre cómo vamos a avanzar al futuro. Quizá, como ilustraba mi entrenamiento en Okinawa y como ilustra esta imagen, el pasado sea un buen punto de partida. Yo estoy en el presente. Si quiero ir hacia el futuro, no sé qué hacer. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Soy verde? ¿Soy rojo? ¿Soy morado? No tengo ni idea. Pero miro al pasado y descubro que lo que yo soy se ha constituido a partir de la trayectoria marcada por la línea roja. Pues cuando vuelvo a mirar al futuro, la cosa ya está clara. Al menos sé lo que no tengo que hacer. Ni verde ni morado. Ya veremos qué hago con el rojo. Por tanto, el pasado proporciona condiciones necesarias, pero no suficientes para saber qué hacer. Y por tanto, defender la tradición es compatible con defender el progreso. Tradición no es repetir lo que hicieron los antiguos, es seguir buscando lo que ellos buscaban, como dijo ya un poeta japonés hace más de 300 años. Y este día es tan importante que me gustaría pedirles que me acompañaran por última vez al Parque Matsuyama para que les cuente una última y breve historia. Un alumno de karate quería fundar su propia escuela. El maestro le dijo, no tienes mi permiso, tu técnica se parece a la mía en un 50%. El alumno le dijo, maestro, ¿tiene que parecerse en un 100%? Dice, no, no tiene que parecerse en absoluto. Wow. ¿Me contó esta historia el maestro Miyazato? ¿Me contó alguna de las anteriores?
A estas alturas ya deberíamos saber que no hay que mirar el arco. Lo importante es la flecha que ya no está, la flecha del tiempo que sigue su camino inexorable hacia el futuro. No estoy prejuzgando cómo tiene que ser ese futuro. No estoy prejuzgando tampoco qué significará ser humano en ese futuro. Solamente digo que no podemos dejarnos arrastrar por la inercia del progreso. Inercia muchas veces sesgada por los intereses de unos pocos y no siempre buenos. Lo que digo es que hay que tomar decisiones y que más vale tomarlas como los agentes racionales y morales que somos. Onko-chi-sin. Aprende de lo antiguo para comprender lo nuevo. Si el futuro está constituido con la argamasa del pasado, seguro que será un sitio más habitable para el hombre. Como me enseñó mi maestro, y con esto ya les dejo, no se trata de preservar las cenizas, se trata de mantener viva la llama. Muchas gracias.